cuestiones de desarrollo a sus determinantes económicos y contextuales y muchas veces es una situación extrema en donde hay precariedad y por lo tanto realmente les agradecemos su tiempo y su generosidad para compartir de manera abierta y pública su tiempo y su experiencia, su conocimiento. Sin más, Jorge, estamos avisándoles que en este momento están trabajando algunos estudiantes de distintos niveles en lo que se llama foristas integradores para estar tomando nota, para generar preguntas en el foro y la sesión está siendo grabada. Muchísimas gracias, Jorge González y González, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias y muy buenos días. Pues bueno, primero, gracias por la invitación. Decidimos que sería una buena idea hacerlo en equipo con Marta Elena Moreno Barbosa y un servidor, Jorge González, porque ambos compartimos la vocación, el interés por el método del caso. Y yo, como profesor, miren, ahora que me estoy viendo en la fotografía esta del Zoom, pues ya me veo con mis canas muy viejo, pues me convertí en un profesor jubilado en febrero, pero a partir de febrero, Marta me hizo el favor, o vaya, tomó la invitación que le hizo hicieron las autoridades del tecnológico a continuar con este proyecto de Centro Internacional de Casos. Así que yo estoy más que contento de compartir con ustedes algunas ideas y con mi colega Marta. Bueno, me permití elaborar unas cuantas diapositivas con el propósito de que me sirvieran de base, de guía para compartir con ustedes algunas ideas. Así que no me detengo demasiado en ello. Sin embargo, Graciela nos decía, oiga, muy breve, comparta. Bueno, yo fui el director fundador del centro y también de la Asociación Latinoamericana de Casos ALAC. Sin embargo, esas dos responsabilidades ahora recaen en Marta, por lo cual yo siento esta sesión como un pase de estafeta muy honrado, muy orgulloso de mantener pues esta relación con todo tu equipo, Graciela, y también con el equipo aquí de Marta. Así que, pues sin más me arranco con algunas ideas. Yo pensé que podría trabajar unas 3 ideas en unos 15 minutos, pensando en que el método de casos es una experiencia de aprendizaje activo, pero también deliberativo y centrado en el alumno. Voy a tratar de justificar por qué creo que esta es la experiencia del método del caso. Y luego me interesa mucho entrar en el por qué o el para qué de la narrativa en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, en este caso de ciencias jurídicas, pero también como verán que por deformación, tanto un servidor como Marta, somos del campo de negocios, así que pues yo creo que esta multidisciplinariedad puede contribuir a mejorar nuestras capacidades. Y bueno, después de ello, tal vez este último punto se lo pueda dejar a Marta si quisiera compartir cómo va el tema de las ciencias jurídicas en el centro. Y yo, por supuesto, también algunas de las ideas trataré de comentarlas. Habría que decir que al menos voy a basarme en la narración de qué fue o para qué en los casos en el Tecnológico de Monterrey. Y obviamente para movilizar conocimiento, habilidad y actitud, competencias, ¿verdad? Para que puedan nuestros alumnos, en su momento y exalumnos y profesionales, llegado también la ocasión, convertirse en personas que pueden resolver problemas que enfrentan nuestras comunidades. Entonces necesitamos que a través del método, nos propusimos que a través del método se pudieran desarrollar estas competencias. Ahora bien, aquí le puse un pie de página, ¿verdad? Las competencias del abogado, sacadas desde la ignorancia de quien tiene la palabra en este momento. Por eso le puse construcción del autor para esta presentación. Así están indebidamente planteadas. Les pido una disculpa, pero espero que nos sirvan como para tener un punto de referencia y discutir. Y obviamente estas 3 dimensiones, no me detengo demasiado, ustedes saben que es muy importante conocer las leyes, pero saber cómo se aplican y tener la actitud para hacerlas de manera ética, de manera consciente. Pero esto entonces
si tuviera que ser planteado en términos del abogado del siglo XXI, según Jorge González, una persona que puede interpretar la realidad y sus problemas. Es decir, no sé qué pasa jurídicamente si desaparece el INE. Perdónenme, pero para citar solamente de las cosas que luego un ciudadano común escucha. Pero también el razonamiento, el pensamiento crítico, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa para quién? Esto siempre tiene seguramente una implicación que hace necesario revisar y profundizar. Pero también entonces sistematizar e integrar la información, es decir, revisarla con detalle, estructurarla, darle orden, para poder argumentar en busca de solución a problemas sociales. Yo voy más allá de la relación entre dos personas, que supongo que es fundamental en el derecho, pero también las personas como entes sociales, seguramente que tienen una problemática involucrada. Y bueno, derivado de ello, la capacidad para proponer soluciones jurídicas, nuestro campo, ¿verdad? De acuerdo al área en el que se desenvuelvan. Yo por mi naturaleza o mi deformación profesional, pues obviamente los campos de el derecho laboral me vienen como que más conocidos, por ejemplo. Y sé que a lo mejor es un espacio muy pequeñito para ustedes. Pero bueno, es solo por citar algunos de los ejemplos que me vienen a la mente. Pero básicamente, si son ustedes estudiantes, los profes elegimos usar un caso porque nos permite poner a ustedes, estudiantes, en la situación que enfrentaron los protagonistas, ya sea el juez, el abogado defensor o quien le inicia una demanda, pero no solo ponerlos en ese aprieto de decir, ¿qué hacer? ¿Qué hubiese hecho yo si hubiera estado en esa situación? Sino también para que, basado en los conceptos, legislación, reglamentos, puedan ponerlos en operación, especialmente en su etapa de estudiantes, en la etapa de aprehensión del conocimiento. Así entonces, siendo el derecho también una metodología, o el método del caso aplicado al derecho, una metodología activa, me gustaría describir dos o tres cosas que creo juegan un rol importante. El alumno tiene un rol primordial en su proceso de aprendizaje. Miren, si ustedes estuvieran en la escuela Kennedy de gobierno o en la de negocios de la Universidad de Harvard, no habría profesores dando clase, dictando conferencia. No, nada de eso. A cambio de ello, lo que hay que hacer es analizar 750 a 800 casos en un lapso de aproximadamente un par de años, de tal manera que le permitan repasar todo el conocimiento que está previsto en esos programas académicos, pero el conocimiento hay que verlo por fuera. El estudiante tiene que leerlo por su parte. En clase viene a discutir con su profesor y con los alumnos, el resto de sus compañeros. Por tanto, hay que ir más allá de la escucha activa y de tomar nota de lo que el profe o la profesora dicta o nos dice. Hay que ir más allá de la escucha activa. Hay que aplicar y reflexionar, cuestionar incluso los contenidos que se nos van presentando, y esto le va dando la característica que nos interesa como profesores, un estudiante activo que se hace cargo de su propio proceso de aprendizaje. Ahora bien, se involucra típicamente, como lo tengo aquí, mediante un dispositivo de aprendizaje. En este caso, es el caso, valga la redundancia, el dispositivo de aprendizaje que diseñamos para lograr este propósito es un documento que contiene una narrativa de una situación problemática. Regularmente se lo van a encontrar ustedes como tal, una situación que nos presenta un desafío. No solo que nos ilustra qué hizo determinado juez, por ejemplo, o qué hizo determinado abogado. No, 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 nada de eso. Ese es solo el principio. Nos interesa que el profesor se haga cargo de un proceso de inicio a fin. Esto quiere decir, ¿estuvo bien lo que dictaminó el juez en esta sentencia? Y es entonces mediante preguntas que va construyendo la aproximación al conocimiento, al reglamento fulano de tal, a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, supongo que si fuese la clase de derecho constitucional. Típicamente, no me voy a meter a ello, y Marta, si tú quieres profundizar en esto, de los tres grandes momentos en el aprendizaje con casos es, primero hay que trabajar previo a la clase, ¿eh? Hay que preparar individual, qué está pasando, a quién, por qué, yo qué haría si estuviera en esa situación. Y luego hay que ir a grupos pequeños
con el propósito de enriquecer el aprendizaje y luego participar en la sesión plenaria. Ahora bien, si bien lo que tengo por recurso es un escenario situacional que me plantea el caso. El escenario situacional es las condiciones en las que se presentó la situación objeto de estudio, la demanda, el problema en general. Y obviamente en el documento, a diferencia de las sentencias que dicen qué hizo, y me perdonarán otra vez mi desconocimiento, qué hizo quien debía de emitir un juicio. No, el caso contiene también el contexto, de tal forma que pueda entonces el abogado que está en proceso de estudio, de formación, comprender las que pasó aquel que tuvo que emitir la sentencia, las que pasó el juez, lo que tuvo que pensar y analizar para que llegado el momento sea un excelente profesional. También nos ayuda a incrementar la motivación, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, no sé si porque somos seres humanos y regularmente como seres gregarios estamos también interesados en lo que le sucede a los demás. Entonces resulta interesante describir a las personas o a los protagonistas que tomaron parte en el proceso, su contexto que tenían, cuáles fueron los hechos. Y fíjese que aquí me atreví a poner en este punto C y los supuestos planteados en voz de los protagonistas, nunca en voz del escritor. Esto es sumamente importante porque necesitamos que el estudiante viva lo que tenía frente a sí, aquel que tenía que analizar y tomar una decisión. Como decía, siempre hay un problema y algunas veces el escritor de un caso incluye alternativas de solución. Típicamente en un caso diría, y el abogado se enfrentaba ante el dilema, ¿haré A o haré B? ¿O será C la mejor propuesta para esta situación? Algunas veces los escritores lo escriben, otras veces no, precisamente para dejar a la deliberación del analista del caso, a su libre juicio, qué es lo que pudiera ser una alternativa de solución. Bueno, me voy a la narrativa del caso, entrando un poquito a qué es el documento. Bueno, primero es la comprensión de un suceso real. Seguramente que a Marta le viene a la mente también Pavlov, un abogado de origen peruano, no recuerdo con precisión, profesor en el Tecnológico de Monterrey. Y el primer caso que escribe fue, creo que llevaba por nombre Durmiendo con el enemigo, o el caso de una solicitud de divorcio. Ya imaginarán el nombre, que también tiene un problema por ahí, que es igual que el de una película, pero no me detengo en eso. Eh, este abogado, queriendo formar a otros abogados en el tecnológico, consiguió incluso la firma de autorización de la mujer que promovía este juicio de divorcio o esta decisión de divorcio. Y con todos los agravantes de un marido que le golpeaba, de un marido que no sé cuántas cosas, inclusive el parte médico y cosas por el estilo. Un suceso real. Se consiguió la autorización, claro, pero necesitaba, siendo yo el editor jefe en ese momento, la autorización también de él, en este caso del marido. Y claro que el hombre dijo que no estaba interesado en que fuese tan abierta la difusión de su vida misma. Pero bueno, es un suceso real, requiere del análisis del contexto y de los personajes, incluidas sus emociones. Es decir, yo creo que el derecho o las ciencias jurídicas, como cualquier otra, ocurren entre personas y como personas tenemos, por supuesto, un conjunto de intereses, de facultades, ¿verdad? Supongo que no es lo mismo, no sé, en derecho laboral, defender al trabajador que defender al patrón. Bueno, simplemente por decir a las que se enfrenta aquel abogado litigante. Entonces, el caso requiere en su narrativa que estas cosas que parecieran triviales estén dentro del mismo, porque también despierta emocionalidades y hace un ejercicio de memoria, es decir, me conecta con mí mismo, lo que he aprendido en la vida, pero también en mi carrera, en la legislación mexicana, pero también me permite imaginar el futuro, que con mi decisión, con mi deliberación, impactará
a las partes involucradas. Entonces, en el proceso de aprendizaje con casos, nosotros los profesores vamos tratando de forzar, entre comillas, al estudiante a que tome una determinación, de tal manera que contexto y contenido teórico juegan un rol importante. Pero miren, permite, como ninguna otra metodología, poner al estudiante como el objeto de estudio mismo. Es decir, que se piense a sí mismo. Yo, Jorge González, ¿cómo soy? No, no, no. Yo soy partidario de la verdad, no solamente de lo legal ay, o de la justicia, y quiero ir más allá de lo que legalmente le pertenece o corresponde a la decisión. Ay, caramba, pero espéreme, usted no puede actuar así como abogado. Entonces me veo a mí mismo. Inicia una lista. Eh, y entonces eso me permite generar aprendizajes incluso sobre mí mismo en el futuro. Y por supuesto, el profesor construye un debate constructivo entre los interlocutores, otros compañeros y su profesor. Tengo entonces tratando de hilar un poco ideas en el debate constructivo. No se trata de debatir por debatir y decir, ganó en el debate fulano de tal. No, no, nada más lejos que eso. Estamos buscando de un cierto debate que me permite tener en un polo un punto de vista y en otro polo seguramente un opuesto. Eso es deleitable. Eso es para deleitarse en una sesión en donde tienes a dos estudiantes que piensan de manera diferente sobre un mismo asunto. Pero no por polemizar y por fastidiarlos a uno contra el otro, sino por profundizar en el análisis. Y eso nos permite entonces deliberaciones más profundas, más argumentadas, más justificadas. Desde mi punto de vista, mejores competencias, o mejor, no mejores, voy a decirlo técnicamente, un nivel de desempeño mejor en una cierta competencia. El método del caso, seguramente me detengo muy breve, socrático, constructivista, socrático por la pregunta, constructivista porque me permite hacer uso de mi experiencia previa, cualquier conocimiento que tenga, y luego a través de la interacción entre mis compañeros, construir decisiones, bueno, basado en situaciones reales y que siempre requieren del juicio personal de aquel que está haciendo el análisis para poder participar en la discusión de las múltiples soluciones que pudiera tener esa narrativa que nos ofrece el caso, esa problemática que está ahí presente. Bueno, no me detengo en esta, es una definición que ya seguramente estarán imaginando. Es una situación que se presenta en el caso y que involucra movilización de conocimientos en torno a un problema o una decisión a tomar. Eso es de lo que típicamente escribimos un caso. Un ejemplito breve y termino con ello en el caso de derecho laboral. En este caso me gustaba primero porque es corto y porque me permitía a todo mundo así como que discutir un poquitín. Este es el caso bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social le niega a Esperanza González, como pueden ver, la pensión de viudez. ¿Por qué razón? Porque el marido se queda, y por eso lo seleccioné para nuestra presentación, le pide a su patrón que permanezca eh, horas adicionales a acomodar las mesas y las sillas porque van a festejar la posada, la cena de Navidad. Mire usted qué agradable, ¿verdad? Y entonces, bueno, se realiza la cena de Navidad por la noche, siendo que la jornada de este señor habría terminado, digamos, a las 6 de la tarde. Pero se le pasan las copas y le piden un aventón sus compañeros y toma una ruta completamente desviada, larga, para dejarlo a uno en el punto A, otro en el punto B y en el punto C. Y además alcoholizado, dan la vuelta, es un caso real, y muere. Entonces el IMSS dice, no, no, lo siento señora, pero usted no tiene derecho a la pensión. Y claro, el profesor con preguntas, esto lo tomo de la nota de enseñanza, le dice, oiga, el IMSS negó conforme a derecho a la pensión solicitada. Hay que saber la legislación, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social y no sé, más condiciones, supongo. Obviamente que habrá alguien que diga, sí, por supuesto, venía tomado, señor.
el señor venía alcoholizado y habrá alguien que diga, ¿y qué? Ay, bueno, vamos a revisarlo. ¿Qué haría usted si fuese el abogado defensor de la viuda? Y entonces esto empieza a generar una cierta polémica, un cierto debate constructivo para hacer que el estudiante aprenda cosas relacionadas con el derecho laboral. Ahí lo dejo por mi desconocimiento. Entonces, a veces sí, a mí me encantaba usar esto, inclusive invitando a que, a ver, si usted fuera Eugenia, la viuda, ¿qué argumentos tendría para refutar, para iniciar algo en contra del IMSS? En fin, y al final de la discusión, no me meto a ella por otra vez mi desconocimiento, es útil preguntar, ¿hay algo que nos enseñe el caso? ¿Nos llevamos algún aprendizaje? Es decir, típicamente un profesor experimentado llevaría al estudiante a la metacognición. Es decir, a partir de ahora, sea consciente de qué es lo que usted sabe. Y entonces hay muchas cosas que se dan en esa sesión de unos cuantos minutos de clase porque estuvo ligada a una narrativa, a un problema, a una cierta emocionalidad y la deliberación, las decisiones que los participantes van tomando a lo largo de una sesión de discusión. Y esto es la nota de enseñanza. Es el manual del instructor. Jóvenes, si hay algún estudiante que lo revise, por favor, si por algún error lo llegan a encontrar la nota de enseñanza, sean honestos y dígale a su profesor, profesor, está circulando la nota de enseñanza en el Rincón del Vago, el sitio del Rincón del Vago, o de Buenas Tareas. Eso es faltar a la honestidad, porque este es un documento que se escribe para profesores. Es decir, el autor del caso hace el análisis desde su punto de vista y también ofrece unas ciertas recomendaciones de implementación didáctica. Esto es muy útil para otros profesores. Entonces, con esta estructura, déjeme ver si por ahí me quedo. Sí, yo creo que una lámina más y por ahí terminará. Lo que buscamos es que se facilite la comprensión, que se desarrollen las competencias y no tanto que sepa lo que sucedió en la realidad, que muchas veces está dentro del epílogo, o que sepa la respuesta que los abogados, profesores, académicos darían frente a una situación como esta. No, no es el punto. Es fortalecer su propia capacidad argumentativa. Eso es lo que estamos buscando. Así que aun si se encuentra el análisis hecho en la nota de enseñanza, ni lo utilice. Primero, se hace para profesores. Y segundo, le sirve más trabajarlo por su propia cuenta. Perdón que haga la recomendación en el caso de alumnos. Ahí está. Me quedo con estas ideas y pues, no sé, Graciela, quisieras que entre Marta, dejar algún espacio. Tú danos indicaciones aquí cómo nos manejamos. Desde luego,